Perfecto. Muy bien. Antes de comenzar, voy a compartir mi pantalla. Voy a ingresar al Classroom. Bien. ¿Se puede ver mi pantalla, jóvenes? Estoy proyectando nuestra plataforma del Classroom. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se puede ver, licenciado. Ok. Bien, como pueden ver ustedes, aquí está la tarea 4 para la casa, ya la he publicado. Es hasta el martes 26. Son 4 ejercicios que tienen que resolver. Ahí están, son del libro. Y está el número de ejercicio y la página. ¿Ya? Respecto a la pregunta de su compañero hace un momento, permítanme mostrarles. Aquí está el cronograma de fechas de presentación. Está en el Classroom. Ustedes pueden revisarlo. Lo voy a proyectar. Bien. Cada práctica entregada en la fecha correspondiente se va a calificar sobre 5 puntos. ¿Ya? Ahorita estamos en la práctica 4. El martes yo les voy a dar la práctica 5 y el jueves la práctica 6, con lo que ya habríamos concluido con las 6 prácticas. Y cada parcial tiene un peso de 35 puntos. Sumado todo eso hace un total de 100, que es la nota completa. Aquí están las fechas. La práctica 4 es hasta el 26 de este mes, es decir, el martes. La práctica 5 va a ser hasta el 28 y la última es para la fecha del examen. Ahí están las fechas y las horas a las cuales deben de entregar. ¿Ya? Entonces, vayan cumpliendo con esas tareas. Yo las estoy ya revisando y después, obviamente, dado el examen final, ya vamos a compartirles cómo les ha ido en cada práctica y a partir de eso ya vamos a sacar su nota, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Estábamos justamente acá. Habíamos hecho ese ejercicio bastante detallado de la parte algebraica del sistema de poleas. Yo les sugiero, un poco volviendo a este ejercicio, les sugiero, por favor, que terminen verificando las otras aceleraciones, ya a modo de ejercitarse. Muy bien. Hay otro sistema de poleas, hay otro tipo de sistemas de poleas como el que estoy mostrando, donde ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos 2 cuerdas, no solo una, sino 2 cuerdas. Entonces, yo voy a hacer aquí, para terminar esta parte de sistemas de poleas y entrar a lo que es un poco de estática y después trabajo, eh, voy a hacer el análisis de aceleraciones. Después, ustedes haciendo el DCL de cada cuerpo y planteando sus ecuaciones, pueden verificar si estas aceleraciones efectivamente son las respuestas correctas. ¿Ya? Eso se los dejo como un ejercicio adicional para que ustedes se ensayen en esto. Pero aquí la parte crítica, la parte complicada, si quieren, de este problema, es hallar la relación de aceleraciones. Porque ya no es una sola cuerda. Fíjense bien, aquí hay una cuerda y aquí hay otra cuerda. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque van a haber varios cuerpos que se van a estar moviendo. Entonces, en ese sentido, otra vez nosotros tomamos nuestro nivel de referencia en el centro de la polea que está más arriba, ¿ya? Ese es mi nivel de referencia. Y a partir de ese nivel de referencia, jóvenes, vamos a empezar a ubicar las posiciones de cada cuerpo. Muy bien. Por ejemplo, aquí estará M1,
yo le llamaré a esa posición Y1, que determina la posición del cuerpo M1. Luego, voy a ubicar la posición de otro cuerpo que se mueve. Fíjense bien, esta polea de acá se mueve, ¿no? Se mueve. Entonces, yo voy a ubicar de aquí el Y de la polea. El Y de esa polea. Muy bien. También notamos nosotros que se mueve M2. Entonces, aquí, un poquito me voy a ir al otro lado, un poquito nada más. Aquí, ¿no? Estaría el Y2. El Y que determina la posición de M2. Y un poquito por acá, oh, perdón, disculpen, un poquito por acá, estaríamos nosotros con el Y del cuerpo 3. Ahí está la posición del cuerpo 3. ¿Listo? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo, jóvenes? Estoy ubicando las posiciones de todos los cuerpos respecto de este nivel de referencia. Ahora, hay algunos segmentos constantes aquí. Sí, efectivamente. Esta porción de cuerda que hay aquí arriba es una constante. Yo le voy a llamar constante 1. Esta otra porción de cuerda también es otra constante. ¿No ve? Le podemos llamar nosotros cuerda 2, o perdón, constante 2. Esta de acá va a ser nuestra constante 1. Lo voy a escribir bien, disculpen. Lo vamos a escribir bien. Aquí tendríamos la constante 1. Ahora, ¿cuántas cuerdas tengo yo en este asunto? En este asunto yo tengo 2 cuerdas. ¿Ya? A ver, síganme con el láser. Aquí está la cuerda 1. Fíjense, viene por acá, bordea la polea fija y viene hasta la polea móvil. A esa yo le voy a llamar cuerda 1. Lo voy a poner aquí con números romanos. Esa va a ser mi cuerda 1. Y esta otra cuerdita que está acá entre M2 y M3 y bordea esta polea móvil, le voy a llamar cuerda 2. Cuerda 2. Ahora, como hicimos hace rato, el asunto es relacionar las posiciones, estas Y's, con las longitudes de la cuerda. Por ejemplo, a ver, ayúdenme con esto y si hay algo medio raro, me detienen nomás, piden la palabra y yo voy a estar atendiéndolos con gusto. La cuerda 1 para mí sería Y1, ¿no? Y1 más la constante 1 más el Y de la polea móvil. Y eso va a ser igual a la longitud de la cuerda 1. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? Coméntenme, por favor. Sí, está claro eso, Ulises. Ya, perfecto. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis, pero para la otra cuerda. La otra cuerda es esto de acá. Bien. Aquí hay que fijarse en estos pedacitos. Los voy a remarcar. Espero no se ensucie mucho, pero creo que va a valer la pena hacer esto. Miren, voy a hacerlo con verde. Este pedacito de cuerda, más este otro pedacito, más la constante 2, me va a dar la longitud de la cuerda 2. ¿Qué dice? Coincidimos, ¿no? Sí, Ulises. Muy bien. Ahora, este segmento de acá, fíjense bien, ¿cómo lo puedo encontrar desde aquí arriba?
sería Y2, ¿no? Y2 es todito esto. Pero si le quito el Y de la polea, si le resto Y2 menos el Y de la polea, voy a tener este pedacito de acá. Por tanto, ese pedacito de ahí, jóvenes, es Y2 menos Y de la polea. Este. Y este otro segmento va a ser Y3 menos el Y de la polea. ¿Qué dicen a esa afirmación que estoy haciendo? ¿Concordamos? ¿Está bien? Sí, O... licenciado. Oh, perfecto, perfecto. Si me están siguiendo, súper. Entonces, la cuerda 2 va a ser Y2 menos Y de la polea, es decir, este pedacito, más la constante 2, más este otro pedacito. Y finalmente, más este pedazo pequeño, que sería Y3 menos el Y de la polea. ¿Se dan cuenta que este segmento sería Y3 menos Y de la polea? ¿Verdad? En ese sentido, entonces, ya tengo las dos relaciones, perdón, y lo que me queda ahora es derivar dos veces, nada más. ¿Ya? Entonces aquí, el Y1 derivando me va a dar la velocidad 1. Volviendo a derivar me va a dar la aceleración del cuerpo. La derivada de la constante es 0, la derivada de esta otra constante también es 0. Más el Y de la polea derivando me va a dar la velocidad de la polea. Volviendo a derivar me va a dar la aceleración de la polea. Y todo eso igual a 0. Para esta otra cuerda, yo voy a un poquito, perdón, voy un poquito a organizarla eliminando primero los paréntesis. Miren, tendría Y2 menos Y de la polea más esta constante 2 más Y3 menos Y de la polea, y todo eso es igual a la longitud de la cuerda 2. Perfecto. Ahora, aquí noto que tengo Y de la polea y Y de la polea, dos veces. Entonces lo voy a organizar así. Y2 menos dos veces Y de la polea más Y3 más la constante 2 es igual a la longitud de la cuerda 2. Y derivando, ¿no? Derivando, yo voy a tener aceleración 2 menos dos veces la aceleración de la polea más aceleración 3 y la derivada de la constante 0, la derivada de una constante 0, por tanto esto me va a dar 0. Ahora, de esta ecuación de aquí arriba, yo voy a despejar la aceleración de la polea. La aceleración de la polea había sido menos la aceleración 1. Y lo voy a sustituir en esta otra expresión donde aparece la aceleración de la polea también. ¿Y qué voy a obtener finalmente? Aceleración 2 menos dos veces aceleración de la polea. Pero la aceleración de la polea es menos A1 más A3 igual a 0. De donde tengo yo A2 menos con menos da más, dos veces A1 más A3 igual a 0. De esa manera, jóvenes, he encontrado la relación de aceleraciones entre estos tres cuerpos. Por favor, tomen nota y si hay algún detalle, repito, algún detalle que aclarar, me dicen para que lo complementemos un poco. A ver, estoy atento.
Inge, esa Adelante. ecuación consta de, para las dos ecuaciones esa ecuación consta para las dos cuerdas. Esta ecuación donde está mi cursor, Sí, sí, sí. Fíjate bien, aquí ya están relacionados en esta ecuación que hemos encontrado. Está relacionado tanto la aceleración 1, la aceleración 2 y la aceleración 3. Entonces, esto ya está relacionando el movimiento de los tres cuerpos, de M1, M2 y de M3. Muy bien. Si no hay ninguna duda, me comentan, por favor. Yo les dejo la solución de este ejercicio. Aquí están ya las respuestas. La aceleración 1 les tiene que salir esta expresión, la aceleración 2, la aceleración 3 y la tensión, ¿ya? Y verifiquen, esta, si no me equivoco, es la tensión en la cuerda 1, pero verifíquenlo, por favor. El autor del problema simplemente pone T, pero en realidad se estaba refiriendo a la tensión de la cuerda 1, si no me equivoco. Ustedes hallen la tensión en la cuerda 1 y la tensión aquí en la otra cuerda y vean con cuál concuerda esa solución, ¿no? Pero para mí, la parte realmente laboriosa, digamos, está en la parte de las aceleraciones. Bien, yo les dejo ese ejercicio para que ustedes también a modo de análisis, un poco de practicar el álgebra, etcétera, mañana en la noche, el lunes en la noche, etcétera, vayan intentando. Si no les sale, me dicen y yo lo aclaro, no hay problema. Pero intenten resolverlo. Es un buen ejercicio realmente para práctica. Muy bien. ¿Puedo continuar, jóvenes? Ya actualicé, puedes acceder atrás, por favor. Claro, claro que sí, claro que sí. Estábamos acá, ¿verdad? Muy bien, a ver. Mientras su compañero termina de tomar nota, coménteme qué partecita, qué detalle del análisis que acabo de hacer por ahí no se ha entendido muy bien para recalcarlo. Listo, puedes subir un poco arriba, lo voy a tomar una fotografía de las respuestas. No te preocupes porque yo voy a subir después este documento, también lo voy a subir al Classroom, pero de todas maneras, si quieres hacer una captura, adelante. Ya, bueno, dice, gracias. Muy bien. Inge, una pregunta, ¿en cada polea hay un diferente tensión o es la misma tensión en ambas? No, no, no. Hay que tener cuidado. Muy buena pregunta. Fíjate. Aquí hay una cuerda, ¿no? Aquí hay una cuerda. Entonces aquí va a haber una tensión 1. Y aquí hay otra cuerda. Esta es otra cuerda. Aquí va a haber una tensión 2. O si quieres, permíteme garabatear un poquito. Esta polea de acá va a tener hacia arriba la tensión 1. La tensión de la cuerda 1. Y hacia aquí abajo
va a tener la tensión en la cuerda 2. Entonces, en este ejercicio es clave el análisis de la polea. Ahí es donde se van a vincular la tensión de la cuerda 1 con la tensión de la cuerda 2. Espero haber aclarado tu duda. Entonces, entre la tensión 1 y tensión 2 tengo que sacar una ecuación igual que la aceleración, o es que sí o sí tengo que hallar una, o tengo que trabajar con con la tensión 1, sí o sí. Sí, con las dos tensiones en realidad, porque van a actuar sobre cuerpos distintos. Mira, aquí sobre M1 va a actuar la tensión 1, sobre M2 y sobre M3 la tensión 2, la tensión 2. Gracias, Inge. Ok, muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda más, jóvenes, voy a proceder a analizar unos ejercicios o un ejercicio en todo caso que tiene que ver ya con lo que denominamos estática, que es un caso particular de la dinámica. Y este lo vamos a analizar como un ejemplo más. Muy bien. En este ejercicio, en este gráfico que he planteado, este cuerpito de aquí tiene un peso W. Es un problema algebraico también. Y el desafío aquí es hallar la tensión en cada cuerda. Entonces, a esta yo le voy a llamar cuerda 1, le voy a llamar cuerda 2 y a esto de aquí le voy a llamar cuerda 3. Entonces, conociendo que esto es W, ¿ya? Entonces decimos, sabiendo W, hallar la tensión 1, la tensión en la cuerda 2 y la tensión en la cuerda 3. Como ustedes pueden ver, el sistema no se mueve. El sistema no se mueve. Entonces aquí tenemos que pensar otra vez en hacer un DCL y luego hay que analizar un punto crítico. Ese punto crítico justamente es el nudo donde se unen las tres cuerdas. Ya lo vamos a ver enseguida. A ver, observaremos. Voy a hacer el DCL. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de W. Entonces, sobre W, yo voy a poner aquí mi eje X y mi eje Y. Perfecto. Ahora, sobre W, ¿qué fuerzas actúan? Hacia arriba, la tensión en la cuerda 3 y hacia abajo, el peso W. Hacia arriba, la tensión en la cuerda 3 y hacia abajo, W. El peso, directamente. Este es el peso, ¿ya? Lo aclararemos. No se mueve. Este sistema no se mueve, ni en X ni en Y. Está ahí estático. No se mueve. Ahora, yo tendría que hacer a continuación, jóvenes, el análisis de un punto crítico. Y cuando tengamos problemas de este tipo, pueden ser en este caso cuerdas o pueden ser barras, alambres, etcétera. Aquí nosotros tenemos que identificar el punto donde se unen las cuerdas, ahí que estoy remarcando con rojo. Ese es el punto crítico, ¿ya? En ese punto crítico, nosotros vamos a hacer nuestro DCL del nudo, ¿ya? Aquí está mi X y mi y lo que estamos haciendo acá es el DCL, pero del nudo, donde se unen esas cuerdas. Muy bien. En ese sentido,
nosotros decimos, hacia abajo, si este es el nudo, hacia abajo estaría la tensión 3. A este lado estaría la tensión 2 y a este otro lado estaría la tensión 1. Entonces, hacia abajo en el nudo estaría T3, a este otro lado estaría T2, ¿no? Esos nombres le he dado a las cuerdas. Y aquí estaría para nosotros la tensión en la cuerda 1. Muy bien. ¿Cómo es que nosotros resolvemos este problema? Ya que veo que hay fuerzas que no están ni en X ni en Y. Hay que descomponer esas fuerzas. Fíjense, si yo prolongo la línea de acción de T2, me puedo encontrar con una línea horizontal y me doy cuenta que aquí está el ángulo de 40 grados. Y que por propiedad de rectas paralelas ese ángulo se va a reproducir aquí. Y lo mismo va a suceder con el ángulo de 60 grados que está ahí, que por propiedad de rectas paralelas se va a reproducir ahí. Cuando digo propiedad de rectas paralelas, me refiero a esto, jóvenes. Permítanme aquí hacer un gráfico complementario. Tengo dos rectas horizontales. Aquí está el eje X y el techo. Las corto con una secante, ¿no? Y este ángulo de aquí, que sería el de 40, pues se reproduce acá. ¿Qué dice? ¿Me están siguiendo con el análisis? Sí, licenciado. Excelente, excelente. A ver, medítenlo un poquito ahí, porque después ya es descomponer, hacer seno, coseno en X, seno en Y, o en Y si quieren ustedes. Muy bien, entonces, una vez aclarado ese detalle, permítanme limpiar la pizarra. Nosotros ya tenemos el análisis planteado. Ya está. Aquí está el cuerpo W y aquí está el nudo en cuestión. ¿Por qué era importante hacer el DSL del nudo? Porque ahí se unen las tres cuerdas. ¿Ya? Es un punto crítico, un punto muy, muy importante para el tema de estática. Ahora, para poder escribir las ecuaciones de movimiento, al igual que cuando veíamos un objeto sobre un plano inclinado, nosotros teníamos que hallar las componentes de una fuerza en X y en Y. Teníamos que hacer seno y coseno. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí para estas dos fuerzas. Vamos a hallar su componente en X y su componente en Y. Lo mismo para esta otra tensión 1, su componente en X y su componente en Y. No olviden que aquí las flechitas tienen que llegar al mismo punto porque son sus componentes. Muy bien. Recordando un poquito la descomposición de la velocidad y el método de componentes también, recordamos que esto sería la tensión 2 multiplicado por el seno o por el coseno. Por el coseno de 40. Esto va a ser la tensión 2 multiplicado por el seno, perdón, seno de 40, por estar al frente. Esto de aquí va a ser la tensión 1, esta tensión, multiplicada por el coseno de 60. Y esto de acá, la componente vertical, va a ser la tensión 1 por el seno, disculpen, voy a darme un poco más de espacio. Va a ser la tensión 1 por el seno de 60. ¿Me están siguiendo con esa descomposición? A ver, lo voy a ampliar un poquito. Ahí hice la descomposición de la tensión 1, tanto en X como en Y. Tensión 1 cos, porque está al lado del ángulo, y el otro sen, porque está al frente.
Bien similar a lo que hacíamos con la velocidad en el parabólico o recordando también la descomposición de vectores. ¿Qué dicen hasta ahí? Sí, está claro, Luis. Ok, me alegro, me alegro. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda, una vez que ya tenemos los DCLs y ya hemos descompuesto las fuerzas, lo que nos queda ahora es escribir las ecuaciones de movimiento. Y nos vamos a agarrar otra vez de la segunda ley de Newton, que dice sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y igual masa por aceleración en Y. Solo que con una variante. Aquí, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Por qué 0, licenciado? Porque el sistema está en reposo, no se mueve. Y la sumatoria de fuerza en Y también igual a 0. ¿Ya? A esto se le llama primera condición estática. ¿Ya? Es decir, todas las fuerzas sumadas tienen que dar 0, no se mueven. Entonces vamos a aplicar esa primera condición a las ecuaciones de W. En X, naturalmente, como se han dado cuenta, no hay nada. En Y, tengo la tensión 3 hacia arriba menos el peso W hacia abajo igual a 0. En X, para el nudo, yo tengo T2 coseno de 40, esto, menos T1 coseno de 60, esto de acá. No hay nada más en X, nada más, eso va a ser igual a 0. En Y tengo T2 seno de 40, ¿no? 40. Más T1, esto de acá, es positivo, está apuntando hacia arriba. T1 seno de 60. Ya tengo estos dos. Menos la tensión 1, 2, 3. Y eso va a ser igual a 0. Hasta ahí, vayan tomando nota, por favor. Yo voy a organizar mis ecuaciones, les voy a dar nombrecito para ordenarme. Y ya estamos. No olviden que nuestro objetivo es hallar las tensiones. Tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Para eso he hecho el DCL del cuerpo y el DCL del nudo. A partir de esos DCLs, estoy planteando ahora las ecuaciones. Esta es la sumatoria de fuerzas en X, ¿ya? Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Sumatoria de fuerza en Y también igual a 0. Para el caso de W, la sumatoria de fuerzas en Y, bueno, era bastante trivial, ¿no? Era T3 menos W y en X no había nada. Bien, ¿qué me dicen, muchachos, hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, licenciado, vamos bien. Excelente, excelente. Ahora, como pueden ver ustedes, la solución ya es evidente, ¿no? De la ecuación 1, nosotros ya podemos sacar el valor de T3. Entonces decimos de la ecuación 1, T3 va a ser igual a W. Esto que está con menos va con más. Ya está. Entonces T3 conocido. Ahora nos vamos a la ecuación 2 y 3. Y vemos
que ahí entonces se armaría, entonces digo, luego, la ecuación 2 va a quedar así. Tensión 2, coseno de 40, menos tensión 1, coseno de 60, igual a 0. Y la ecuación 3 quedaría como tensión 2, seno de 40, más tensión 1, seno de 60, menos T3. Pero esta tensión 3 es W, lo acabamos de encontrar de la ecuación 1. Y si está aquí con menos, va a ir al otro lado con más. Entonces va a ser igual a W. Esto lo llevo al otro lado, va a ir con positivo y sé que T3, de lo que hemos encontrado hace rato, el T3 es W. Aquí está el T3 que hemos encontrado hace un momento. Entonces me queda, entre la ecuación 2 y la ecuación 3, me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tengo T2 y T1. Esto se puede resolver ya por cualquier método. Puede ser igualación, sustitución, reducción, etc. Pero hay que tener mucho cuidado porque son ángulos distintos, ¿no? Uno es coseno de 40, el otro es coseno de 60, etc. Entonces, lo más recomendable aquí es utilizar el método de sustitución. Es decir, de una de las ecuaciones despejamos una de las variables, la reemplazamos en la otra y luego regresamos. Entonces decimos, de la ecuación 2, yo voy a despejar T2, que va a ser igual a ¿qué? Este que está con menos va a ir con más. Tensión 1, coseno de 60, y me va a quedar el coseno de 40 que va a ir a dividir. A esto yo le voy a llamar 4. Esta relación 4 la voy a sustituir, sustituyendo 4 en 3. Si este 4 en esta ecuación 3. El T2 es todo esto de acá. T1, coseno de 60, dividido entre coseno de 40, ese es el T2, y multiplicado por el seno de 40. No olviden todito esto de acá, todito eso de acá, viene a ser T2. Permítanme que lo haga un poquito más ordenado para que no nos confundamos. Y aquí venía el seno de 40. Más, otra vez, la tensión 1 por el seno de 60, y eso es igual a W. Ahora nosotros podemos factorizar aquí T1. Me va a quedar coseno de 60, seno sobre coseno es tangente, ¿no? Tangente de 40, más seno de 60, y todo eso igual a W. Fíjense, he factorizado T1. De ahí entonces que la tensión 1 va a ser W dividido entre todo este factor, que como son valores numéricos, bueno, ya lo podemos evaluar. Entonces, de esa manera nosotros de acá ya tendríamos la tensión 1 conocida como W dividido entre este valor. A ver, permítanme evaluar cuánto va a salir ese valor de ahí abajo, y con eso el ejercicio ya estaría prácticamente concluido. Necesito abajo coseno de 60
por tangente de 40 y más el seno de 60. Eso me sale 1.285, ¿ya? Deberíamos de redondear en el 1.28, pero el siguiente número es 5. Y cuando el delante del 5 está un número par, se lo mantiene simplemente, no se redondea. Cuando es impar, sí. Es un criterio de redondeo. Entonces, todo esto sería sobre 1.28. De esa manera, hemos encontrado nosotros la tensión 1. Por favor, tomen nota y me comentan si hay alguna aclaración que hacer. Este 1.28, por si acaso, es todo este valor de acá. Todo esto de aquí. Disculpen, disculpen. Cambiaré a manual. Esto. Eso de ahí es el 1.28. Tiene más decimales, pero lo he redondeado. Entonces, hasta ahí ya tenemos la tensión 1 y luego regresando esta tensión 1 a la ecuación 4, ya podemos tener la tensión 2 y se acabó el problema. Tomen nota, por favor, hasta ahí. Bien, si no hay ninguna duda, ya podemos proceder al cálculo entonces de la tensión 2. Bien, entonces para calcular la tensión 2, nosotros regresamos acá y decimos la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1, que es esto de acá, ¿no? Que es W sobre 1.28 por el coseno de 60 y dividido entre el coseno de 40. Entonces hagamos esa operación y de ahí vamos a tener ya coseno de 60 dividido entre el coseno de 40. Eso me da 0.65. 0.65 dividido entre 1.28 me da 0.522, etc. Entonces, la tensión 2 va a ser W sobre 0.52. Muy bien. De esa manera, entonces, hemos hallado las tres tensiones. Tensión 3, tensión 2 y la tensión 1. Bien. Por favor, a ver, tomen nota ahí del ejercicio. Y también les sugiero, ¿no? Que en casita vuelvan a hacer estos ejercicios para ir agarrando algunos de estos, entre comillas, trucos matemáticos que suele ser necesario conocer para resolver estos problemas.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún detalle que deseen que se aclare? Está claro, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿pudieron tomar nota todos para que pase a otra situación? Bien, espero que entonces con estos ejercicios adicionales se haya entendido un poco más el análisis dinámico y estático en este caso que se realiza. Ahora lo que nos tocaría ver es el concepto de trabajo y energía. Para eso yo voy a compartir una presentación. Entonces, permítanme salirme de esta página, por favor. Y voy a ir en busca de esa presentación que quiero compartirles. Bien, permítanme un momento. Voy a salirme de mi pizarra y me voy a la presentación. Muy bien, jóvenes. Con ese último ejemplo habríamos hecho una revisión apretada de los conceptos básicos de dinámica y estática. Tienen ustedes también el texto, denle una revisada, resuelvan la práctica, sobre todo me interesa la práctica porque en base a eso yo saco el examen. Y si hay alguna duda me comentan en las clases que nos restan. También vayan, por favor, ya tomando en cuenta que el próximo sábado sería el examen final, ¿no? Entonces vayamos un poquito ya ajustando el avance. El día martes vamos a continuar con trabajo. El jueves yo espero hacer ya un poco de sólido rígido y el sábado sería el examen. Muy bien, ahora nos tocaría hablar entonces del concepto de trabajo de una fuerza. Permítanme compartirles una diapositiva que también la voy a subir al Classroom. Bien, la definición tradicional de trabajo de una fuerza, ¿no? Dice, para una fuerza constante, paralela al desplazamiento que es rectilíneo, se define el trabajo, ¿ya?, como el producto de la fuerza por la distancia que recorre, ¿ya? Pero quiero que se fijen bien acá. Dice que la fuerza, ¿no?, es paralela al desplazamiento. ¿Listo? Esta fuerza es paralela al desplazamiento. En otras palabras, si nos fijamos, ¿ya? Si nos fijamos aquí, esta fuerza F está en la dirección en la que se está moviendo el cuerpo. En ese caso, el trabajo se calcula multiplicando el valor de la fuerza por la distancia que recorre. Entonces, el trabajo sería fuerza por S, que es la distancia. Ahora, el trabajo normalmente se abrevia W porque viene de las iniciales de trabajo en inglés, que es work. Nada más.
Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de F que está en la dirección del movimiento, multiplico la fuerza por la distancia. Perfecto, perfecto. Pero, ¿qué sucede si la fuerza que estamos aplicando ya no es paralela al desplazamiento, sino estaría formando un ángulo? En este caso le he llamado a ese ángulo un ángulo θ. ¿Qué sucede? ¿Cómo calculo el trabajo? Resulta que para hacer el cálculo del trabajo, nosotros tenemos que hallar la fuerza tangente al desplazamiento. O si quieren ustedes, la componente de esta fuerza F en la dirección del movimiento. Ya eso suele llamarse componente tangente, o si quieren, fuerza tangente. ¿Ya? Fuerza tangente. ¿Por qué se le llama tangente? Bueno, porque es paralela al desplazamiento. Y si nosotros queremos calcular esa fuerza tangente, nos damos cuenta, por la descomposición de vectores que hemos visto hace un momento, que esta fuerza proyectada sobre el eje horizontal va a ser F multiplicada por el coseno del ángulo. Esta otra, donde está mi cursor, esa sí sería F por el seno del ángulo. Entonces, en ese entendido, el trabajo de esta fuerza F que está en una dirección cualquiera, en una dirección del ángulo θ, se calcula multiplicando la fuerza por el desplazamiento S y por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, con la dirección del movimiento. ¿Listo? Muy bien. Y si ustedes se acuerdan del producto escalar, ¿no? El producto escalar era módulo de la fuerza por el, perdón, módulo de un vector por el módulo del otro vector y por el coseno del ángulo. Resulta entonces que el trabajo se puede escribir como el producto escalar, ¿ya? Del vector fuerza por el vector desplazamiento. Por favor, yo quisiera ahí que me comenten si hay alguna duda, porque esta partecita es bien importante, chicos, bien fundamental. El trabajo de una fuerza que está en una dirección cualquiera, la proyecto sobre la línea de movimiento. Y de ahí hallo las fuerzas tangenciales. ¿Ya? Esas fuerzas tangenciales, o si quieren, las fuerzas paralelas al movimiento, ¿no? Paralelas al movimiento, esta de acá, pues me permite calcular el trabajo. ¿Y cómo hallas la fuerza tangencial? Perdón, disculpen, voy a regresar. Ahí, ¿no? Me permite encontrar la componente de la fuerza tangencial por la distancia y por el coseno del ángulo, porque lo descompongo. Y resulta que si me fijo bien, eso es idéntico a la forma de cómo calculábamos el producto escalar de dos vectores. ¿Se acuerdan cuando hicimos producto de vectores, no? Módulo de uno por el módulo del otro y por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo si θ tiene estos valores? Si el ángulo θ vale 90 grados, me vengo acá y digo, ¿cuánto vale el coseno de 90? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cuánto vale el coseno de 90? Cero, licenciado. Cero. Cero. Entonces, si esta fuerza F fuera perpendicular, es decir, si el ángulo θ fuera de 90 grados, entonces el trabajo va a ser cero.
Y es lógico, porque el coseno de 90 se va a hacer 0. Pero si el ángulo está entre 90 y 0, como acá, entre 0 y 90, entonces el trabajo va a ser mayor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Trabajo positivo. Trabajo positivo. Disculpen un ratito, voy a escribir bien este asunto para que nos quede claro en el video. Entonces, el trabajo va a ser positivo si el ángulo está entre 0 y 90. Pero si el ángulo está entre 90 y 180, es decir, aquí atrás, ¿no? El trabajo va a ser menor a 0. Es decir, el trabajo va a ser negativo. ¿Listo? Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos cómo es que debemos entender ese detalle. Pero, en síntesis, ¿quién te da el signo del trabajo? El coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Y si vamos a lo vectorial, el coseno del ángulo que hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Ese factor es el que te da el signo del trabajo. Entonces, en este caso, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo y también puede ser 0. Bien, si no hay necesidad de ninguna aclaración aquí, ¿puedo continuar, jóvenes? ¿Me comentan, por favor? Le hice una pregunta. Adelante. En la descomposición solo vamos a tomar en cuenta el coseno en el eje X. Sí, cuando quieres hallar el trabajo. Ah, Cuando quieres hallar el trabajo. ¿No ve? Mira, supongamos que aquí está el objeto en cuestión y se está moviendo aquí sobre superficie. Yo aquí tengo la fuerza y la voy a descomponer. Permíteme un ratito, voy a hacer un buen dibujo acá. Mira, yo aquí tengo la fuerza. Esta fuerza evidentemente tiene dos componentes. Tiene esta componente y esta otra. ¿Cuál es la que lo mueve? Pues esta, la componente tangencial. Si esto es F, a esto se le llama F tangencial, o si quieres en el eje X. Esta es la que lo mueve. Y esta otra, que es la componente en el eje Y, está bien. Pero ¿qué ángulo forma con el desplazamiento? El objeto se está moviendo en esta dirección. Esta componente en el eje Y, ¿qué ángulo formaría? 90 grados. Exacto. Y al ser 90 grados, esta no va a realizar trabajo. Solo va a realizar trabajo la componente tangencial, o si quieres, la componente en el eje X. Ah, ya Por listo, eso, está claro. sí, por eso que cuando queremos calcular trabajo, pero cuando quiero calcular el trabajo, pero si estuviera yo en dinámica, tengo que hallar todas las componentes, ¿no ve? En Y, en X, como hemos hecho hace rato, para hallar las tensiones de esa cuerda. ¿Listo? Entonces Listo, aquí, está claro. ok, gracias. Aquí entonces la idea es esa. Solo nos concentramos en la componente tangencial porque es la que hace que se mueva el sistema. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta u otra aclaración que deseen, jóvenes, podemos continuar. ¿Me confirman? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, quiero que piensen bien esto. Voy a hacer solo un adelanto, ¿ya? Esto es relativamente fácil de entender cuando la trayectoria es rectilínea, ¿ya? Cuando el camino que recorre el cuerpo es rectilíneo. ¿Listo? En ese sentido, trabajo, fuerza por distancia, no hay mayor problema. Pero, ¿qué tal si la trayectoria de la partícula ya no es rectilínea?
¿Y qué tal si la fuerza que actúa sobre el cuerpo ahora es variable? Eso es una cosa bien interesante de analizar, pero quisiera que entendamos esto. Aquí, la fuerza que está actuando sobre el cuerpo es una fuerza constante, que no cambia en el tiempo. ¿Ya? En ese sentido, es relativamente fácil calcular el trabajo de estas fuerzas, porque son constantes. ¿Ya? Entonces va a ser fuerza por distancia o va a ser fuerza por distancia por el coseno, producto escalar, y no hay mayor problema ahí. Perfecto. Pero ahora lo que viene, que lo vamos a analizar también la próxima clase con detalle, porque esto es un poco pesadito, se trata de analizar cómo será el trabajo, ¿ya? Cuando el camino ya no es rectilíneo. A ver, permítanme garabatear un poco aquí, ¿ya? Esto no lo van a copiar, solo es una aclaración. Lo que hemos visto hace rato es que si yo tengo un camino rectilíneo y sobre ese cuerpo actúa una fuerza horizontal, la normal, el peso, o si quieren, permítanme un ratito, para no generar confusión. El peso, mg, y si se está moviendo a este lado, está recorriendo una distancia s, hacia este lado estaría actuando la fuerza de rozamiento. A ver, para ver si hemos entendido lo primero, porque luego esto otro es un poquito más exigente, pero está en base a esto. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza F, muchachos? Multiplicando F por la distancia que recorre y por el coseno del ángulo que forma F con el camino que recorre, que sería coseno de 0, y el coseno de 0 vale 1. Entonces, el trabajo de F sería fuerza por distancia. ¿Me están siguiendo hasta ahí, por favor? Sí, Lice. Ya. Ahora, ¿cómo sería el trabajo de la normal? Sería la normal, que es la fuerza, por la distancia y por el coseno. Pero ¿qué ángulo forma la normal con el camino que recorre? 90 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? 0. Por tanto, el trabajo de la normal se hace 0. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? La fuerza, el peso, por la distancia y por el coseno. Fíjense bien, ¿qué ángulo forma el peso con el camino que recorre? Si quieren, 270, porque el camino que recorre es a la derecha y el peso forma este ángulo, 270 grados. Pero coseno de 270 grados también es 0. Es decir, en este caso en particular, el peso no lo mueve. ¿Y qué pasa con el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento? Es la fuerza de rozamiento por la distancia y por el coseno de 180 grados. ¿Por qué? Porque si este es el camino que recorre, la fricción está justo a 180 grados, en sentido contrario. Y coseno de 180 es -1. Y de ahí que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Ha quedado un poco más claro lo del trabajo, lo que hemos visto en la anterior diapositiva? Sí, Lice. Muy bien, muy bien. Ahora, voy a limpiar mi pizarra y si es que quieren tomar nota, pueden hacerlo, pero yo voy a limpiar porque después vamos a aclarar algunas cosas más. Esto era simplemente un complemento de lo anterior. Ahora, lo que nos toca estudiar, ¿ya? Lo que nos toca estudiar es, ¿qué pasa
si el cuerpo ahora ya no se mueve sobre una línea recta, sino sobre una curva. ¿Ya? Permítanme entonces. Esto era solo una aclaración de la anterior diapositiva, lo vamos a volver a ver más adelante también, así que por favor no se preocupen, ¿ya? Esto era solo una aclaración de lo anterior y lo que ahora sí me interesa es el tema de qué pasa si el cuerpo se mueve sobre una trayectoria curvilínea. Voy a hacer solo una introducción, porque ya el tiempo se está acabando y esto es bastante delicado. Muy bien, miren, ahora, si la trayectoria del cuerpo ya no es una recta, sino ahora es una curva, ya no puedo multiplicar, ¿no? Tan fácilmente la fuerza por la distancia que recorre. Si no, tengo que multiplicar la fuerza por un diferencial de distancia que recorre. Porque cada vez que se mueva por la curva, va a cambiar la dirección de ese diferencial. ¿Ya? Entonces, cada vez que vaya recorriendo el objeto por la periferia, ¿no? Este diferencial de aquí, esto, va a cambiar de dirección. Va a cambiar de dirección al ir girando. Y eso hace que lo enfoquemos nosotros a través de diferenciales. Entonces, la derivada del trabajo es igual a la fuerza por el diferencial de R. Y eso, en forma más compacta, sería diferencial de trabajo es igual a la fuerza por el diferencial de la distancia que recorre y por el coseno del ángulo, donde la distancia que recorre es igual al tamaño del vector de R. Muy bien. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí quiero dejarlos un poquito pensando en esta nueva definición para retomarlo el día martes. Lo vamos a hacer con más cuidado, ¿ya? Vamos a descomponer, vamos a poder ver que efectivamente cumple con el concepto de fuerza tangencial, etcétera, pero que luego al final vamos a tener que hacer uso de la expresión integral para hallar el trabajo. En otras palabras, cuando la fuerza es constante, el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Cuando la fuerza es variable y el ángulo también es variable, tengo que utilizar la expresión integral del trabajo, la que están viendo ustedes aquí enmarcada. ¿Ya? Esto solo es un adelanto. Por favor, yo lo voy a repetir la próxima clase con más calma, pero quiero dejarlo ahí sobre el tapete para que ustedes lo analicen un poquito. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, el día martes vamos a continuar con este análisis del trabajo. Vamos a hablar también de las energías y vamos a aclarar también esta deducción ya cuando la fuerza es variable. Cuando la fuerza no es variable, ¿no? Cuando la fuerza no es variable, estamos en este caso que hemos aclarado hace rato. Fuerza por distancia, fuerza por el coseno, etc. Pero ya cuando la fuerza es variable, tenemos que hablar de diferenciales y hablar de diferenciales significa hablar de integrales. ¿Se acuerdan, no ve? De hallar la velocidad, la aceleración por derivación y por integración. Pues aquí en el caso del trabajo también se da esa situación. Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a hacer un alto y nos estaríamos viendo el día martes. Por favor, las personas que quieran revisar su examen, me comentan con confianza
el día voy a dejar de compartir. El día martes nos vamos a dar un tiempo para aclarar las dudas. Escríbanme nomás a mi número privado en el Telegram y ahí yo voy a tomar nota para preparar sus exámenes y revisarlos con ustedes. Lice, una preguntita.